Es bien sabido que la pobreza te puede quitar muchas cosas, desde las comodidades o las facilidades para adquirir cosas, pero a veces, como en mi caso, y como en el caso de muchas personas, el ser pobre también te quita la vergüenza para hacer cosas que a lo mejor nunca te imaginaste que pudieras. Y es que pese a que yo era un joven que vivía en un barrio pobre, yo tenía aspiraciones de hacer algo importante. Quería estudiar la universidad, convertirme en un profesionista, salir de aquel lugar, de aquella posilga en la que vivía con mi familia. Y no lo digo con desprecio, simplemente yo tenía ganas de salir adelante, demostrar que no importaban las circunstancias, yo podía hacer algo de bien. Para ese entonces estaba por ingresar a la universidad. Yo era un joven con mucha energía, con muchas ganas, pero la verdad es que no pude obtener una beca y por ende los precios de las colegiaturas, las mensualidades, eran algo para mí imposible de solventar. Aquello me destruyó por dentro, me desmoralizó, me hizo darme cuenta que a veces las ganas no son suficientes, porque finalmente el sistema en el que vivimos de economía termina aplastándote, destruyéndote y matando las ilusiones. Esto me llevó a quedar en una especie de limbo. No tenía trabajo, no tenía ya aspiraciones, no sabía para dónde ir en mi vida. Mientras tanto en mi casa las necesidades seguían creciendo y yo tenía que hacer algo, pero honestamente lo único que pensaba era en morirme. Pero al poco tiempo yo empezaba a sentir que estorbaba en mi casa. Los regaños de mis padres me hacían mucha presión y yo empecé a salir a buscar trabajo, pero en ningún lugar pagaban bien. Pero también para esos días, de andar por ahí en la cuadra, ya llevaba yo mis solicitudes de empleo en una carpeta y entré a una tiendita de la esquina, a la de la señora Carmen. Aquel lugar olía bien rico a puro pancito recién horneado y eso sí, también a puro chisme, porque doña Carmen era una mujer bien argüendera. Ella tenía casi 50 años, pero era bastante peculiar. Esa mujer era muy conocida porque se arreglaba mucho, como si fuera una jovencita de 20 años, con sus labios bien rojos, uñas largas y pintadas, unas blusas bien escotadas, que era demasiado grotesco voltear a ver, pero aquellos atributos atraían la mirada de los hombres clientes que iban a deleitarse con ese par de pechugas. Aparte de esto, la gente de la colonia hablaba mucho de que la señora Carmen, cuando era más joven, había trabajado como prostituta, pero había quien decía que ella todavía se movía en secreto en ese bajo mundo. Eso nadie lo había comprobado, pero ya saben, a la gente le gusta mucho hablar, sobre todo hablar mal de la gente. Cuando entré a comprarle un refresco, la señora Carmen me ubicaba bastante bien. Ella sabía que yo iba a entrar a la universidad, pues mi madre se había encargado de presumirle a todo mundo que así sería. Pero ahí estaba yo, con la cabeza agachada, y respondiendo a las cuestiones de la señora Carmen. Ella me preguntó cómo me había ido con los exámenes. Yo le tuve que decir la verdad, que estaba muy triste, porque no había logrado ingresar, que me habían negado la beca y no tenía manera de pagar las clases. Aquella señora hizo una mueca para darme a entender de que estaba compadecida de mí. Me estuvo haciendo algunas preguntas y me dijo que qué iba a hacer. Obviamente yo llevaba las solicitudes y le dije que estaba buscando trabajo, que estaba desesperado porque en la casa le estábamos batallando, que no sabía qué hacer. Aquella señora sonrió, se prendió un cigarro y se sentó en la banquita de afuera, cruzó la pierna y mirando al horizonte así muy seria, me pidió que me sentara con ella. Ya estando ahí, empecé a tomarle a mi refresco y la señora Carmen me ofreció trabajo, así directo, y aquello me sorprendió. Yo te conozco muy bien, Luis, y sé que eres un muchacho de fiar. Sé que no eres como los delincuentes que habitan aquí. Por eso es que si no te molesta o no te ofende mi propuesta, yo te puedo dar trabajo. Puede ser incluso temporal en lo que encuentras algo mejor, pero créeme que lo que te voy a pagar, si es que me ayudas como es debido,
te puede sacar muy bien del apuro. Yo sé valorar bien el trabajo bien hecho, y aunque sé que a lo mejor no es lo que esperabas, pero te puede servir como un empujoncito para algo mejor, que dices, si quieres mañana puedes empezar. Yo pago por semana, y así te quitas un peso de encima. Si quieres piénsalo toda la tarde y ya me dices. Cuando me retiré de ahí, honestamente yo no tenía pensado regresar a trabajar con esa señora, después de que yo era un hombre con aspiraciones universitarias, que quería ser un profesionista. Aquello de trabajar en una tiendita acomodando cosas podía ser un poco ridículo, pero al llegar a mi casa me encontré con la novedad de que teníamos una orden de embargo, teníamos que pagar una cierta cantidad, si no nos iban a quitar las cosas. Por ello es que ya no pude más, tuve que doblegar mi orgullo y por eso, al día siguiente ya estaba yo muy puesto para trabajar en la tienda de la señora Carmen. La tiendita estaba ubicada prácticamente en su casa. Ella le hizo unas adaptaciones para poder poner ahí su negocio. La mujer me recibió muy bien, muy amable. Me dio de almorzar y me sirvió un café. Ella me enseñó todo lo básico, a acomodar, a limpiar, a preparar tortas de jamón, a dónde iban los garrafones y también a cómo tratar a los clientes, a atender a los proveedores sobre todo. Pero cuando estos llegaban, esos proveedores eran bastante mañosos, muy vaciladores con la señora. Incluso la albureaban y a esta parecía que le gustaba, que se divertía con ellos. Aquello era un ambiente bastante vulgar. No es que yo fuera muy escamado, pero todas esas cosas que eran naturales en mi barrio a mí no me gustaban. Yo quería ser un hombre con clase, un hombre con una vida distinta, pero ni modo. Ahí estaba atrapado entre las garras de mi pobreza, viviendo aquella extraña experiencia en la cual la señora Carmen se había vuelto el centro de atención. Y es que era inevitable que así fuera. Esa mujer llamaba muchísimo las miradas, sobre todo de los señores que iban a comprarle. Yo nomás veía que la señora se agachaba para buscar mercancía, para darles el cambio. Aquello nomás babeaban, le miraban todo. Y es que se decía también que la señora Carmen, pues era de esas señoras que todavía aguantaban bastante, que todavía se veían guapas, a pesar de su edad. En las interacciones con ella yo me mantenía muy callado, hablaba muy poco, pero era inevitable que hubiera charlas profundas. Y justo a una semana de que empecé ahí, la señora Carmen agarró un poco más de confianza y me lanzó una pregunta. Oye Luis, hasta ahora no sé mucho de ti. Te conozco de aquí del barrio de toda la vida, pero no sé qué es de ti. Ni siquiera sé si tienes una novia. Aquello me costaba trabajo responderlo, pero tuve que decirle que no. ¿Para qué quería yo una novia si no tenía dinero para mí, mucho menos para una chica que estuviera pidiéndome cosas y cosas y que yo tuviera que gastar lo poco que ganara en ella? La señora Carmen empezó a reírse. Aquello abría nuestra confianza y me respondió: Ay, mi hijo, estás bien menso. Pues es que mujeres hay para toda ocasión. Nomás es cosa de que sepas escoger bien. Hay algunas que con poquito se van a sentir a gusto. Pero bueno, eso es cierto lo que dices. Ya si quieres algo bien serio, pues sí vas a necesitar hacerte de un guardadito. Pero poco a poco, no te desesperes. Vas a ver que cuando menos te imagines, vas a estar viviendo las mejores experiencias de tu vida al lado de una buena mujer. Desde ahí la señora Carmen empezó a consentirme. Si ya me hacía mis cafecitos, ahora los hacía mucho más ricos. Me regalaba panes de la tienda, me preparaba mis chilaquiles cuando yo llegaba. Ella decía que era para que no me le fuera, que yo trabajaba muy bien y quería conservarme un buen tiempo. Ella incluso empezó a pagarme un poco más y decía que era por mi esfuerzo. Honestamente aquello me incomodaba, porque me imaginaba que sus pretensiones eran otras, que de alguna manera la señora Carmen quería obtener algo de mí. Ya saben, yo me hacía la idea de que ella a lo mejor quería intimar conmigo, quería enamorarme, pero ella nunca mencionó nada de esto, ni siquiera me insinuó algo distinto. Pero eso sí, ella cada que podía se agachaba para que yo le viera el escote,
y honestamente aquello era bastante vistoso. Para su edad se conservaba muy bien, muy guapa la mujer. Y créanme que poco a poco mi percepción sobre ella fue cambiando, y me imaginé que era por la constante convivencia. Sin embargo, en ese momento yo no podía pensar en nada, porque esa señora empezaba a sentir que me atraía. El aroma de su perfume a veces se impregnaba en mi nariz, más allá de mis horarios laborales. Incluso hasta me sentía como conmovido porque la señora era muy solitaria. Me imaginé que le faltaba un hombre, y aunque parezca estúpido, pero yo empezaba a pensar que yo podría ser aquel, ese hombre que le acompañara, que le abrazara, que le hiciera el amor en las noches, que le dijera te amo al oído, aquel con quien ella pudiera ser feliz. Y al principio aquello fueron solamente viajes mentales, en los que pasaban todo tipo de cosas en mi cabeza, pero yo no sabía que el tiempo y la realidad llevarían las cosas por un rumbo completamente distinto e inesperado. Durante mucho tiempo tuve que aceptar que esa señora empezaba a provocarme un deseo, pero jamás me imaginé que las cosas fueran a otro nivel. Fue una mañana que estaba yo preparando las tortas para el mostrador, cuando en eso, al cortar un jitomate, me rebané un poco el dedo con el cuchillo. La sangre empezó a esparcirse por la tabla donde picaba todo, y la señora Carmen, quien todavía no abría la tienda, empezó a preocuparse. Me revisó el dedo y notó que la herida era profunda. Por eso es que me pidió que fuéramos adentro de su casa, pues ahí tenía un botiquín. «Ay, mijito, mira nomás la cortadota que te hiciste. Pero bien dicen que es de buena suerte. Ven, vamos pa' adentro, te voy a curar. Nada más eso sí, no vayas a gritar cuando te ponga el alcohol, porque así como se ve esto te va a arder. Solo hay que hacerlo rápido para que no se te infecte». Entramos prácticamente hasta su habitación. Aquella estaba en un estado impecable, todo muy ordenado. Lo que me llamaba la atención es que en la pared había una repisa con una vela encendida, y había una imagen de una deidad que para mí era desconocida. Era una especie de virgen que jamás había visto. Pero ya estando ahí, me senté sobre la cama. La señora sacó una botella de alcohol, también un pequeño vendaje. Empezó a untármelo, y aquello dolía bastante. Pero la verdad es que yo me aguanté, pues justo junto a mí estaba ella, mostrándome su gran escote. Cuando se agachaba para untarme el alcohol en la mano, aquello ya no dejaba nada a la imaginación. Yo me imaginaba aquello tan cerca de mis manos, de mi boca. Me empecé a encender y mi corazón empezó a latir. Pero en eso, la señora Carmen levantó la mirada y me dijo: «Me gusta que estemos aquí, Luis, solo tú y yo, en la privacidad de esta habitación. He visto últimamente cómo me miras y créeme que yo también siento deseo por ti. Por favor, hagamos que esto suceda, que quede solamente entre tú y yo. Siéntete en la confianza de hacerme todo lo que quieras. Yo no me voy a negar a nada. Por favor, tómame». Yo no sabía por dónde empezar. Honestamente, aquella era la primera vez que yo estaba con una mujer, pero nunca me imaginé que sería con una mujer tan mayor. Pero finalmente, ahí estaba, viviendo la aventura, la experiencia. Comencé a besar a la señora, despacio. No sabía cómo mover los labios, pero me esforzaba. Creo que esto se dio cuenta la señora Carmen, porque finalmente ella comenzó a dirigir la escena, y con sus manos me acariciaba el cuello, con sus uñas largas me hacía erizar la piel, mientras me besaba, y llevaba mis manos a su pecho. Yo comenzaba a palparlo suavemente, mientras ella se iba bajando la blusa de los costados, dejando ver su cuerpo y sus maravillosos atributos. Finalmente ella me recostó sobre la cama, fue quitándome la ropa, y cuando estaba completamente a su merced, ella se sentó sobre mí y comenzó a hacer aquellos movimientos del amor que hacían rechinar la cama. Mientras tanto, yo veía cómo todo se le agitaba, y eso era una cosa impresionante. Mis manos le acariciaban, experimentaban. Aquella era la primera vez de todo para mí.
y aunque sería una experiencia muy corta de duración, realmente la disfruté, pero eso me hizo darme cuenta de que estaba yo enamorado de la señora, de que no entendía cómo pasó, pero ahí estaba yo, viviendo un romance que era completamente prohibido, que jamás sería aprobado en mi familia, mucho menos en la sociedad. Por ende, lo mejor era tenerlo muy en secreto para evitarnos problemas. Al terminar aquello, la señora Carmen y yo acordamos de que aquello sería solo nuestro secreto. Nadie debía saberlo, pero también debo decir que al ser yo un joven con mucha energía, yo sentía ganas de hacérselo a cada rato. Me sentía como un perro domesticado, a la merced del placer que esa mujer podía brindarme. Esto dio inicio a una relación llena de fuego, de momentos ardientes, muy privados e íntimos. Pero poco a poco, las cosas se nos fueron saliendo de control, y en la estancia en la tienda, en horarios laborales, a cada oportunidad nos dábamos un beso, nos hacíamos alguna señal de cariño, pero no contábamos con que, en alguna ocasión, una persona de la clientela nos viera dándonos un beso. Aquello fue el peor error que pudimos haber cometido. Sin embargo, yo sintiéndome muy seguro, estaba dispuesto a defender mi amor contra los rumores que pudiera desencadenar todo aquello. Y es que es bien sabido que en un barrio los secretos no duran, sobre todo si me vieron besando a una mujer que podría ser mi madre. Por eso es que aquella persona de la clientela fue esparciendo aquel chisme, aquello que no era un rumor, era una verdad completa, que era bastante incómoda, como era de esperarse también. Días después, aquel chisme llegó a mi casa. Una tía metiche fue quien le llevó aquella información a mi madre, y mi mamá se quedó helada, por supuesto. Al principio me vio como si yo fuera un desconocido, casi no me hablaba, pero un día, cuando se esperó a confirmarlo todo, no sé cómo lo hizo, pero una tarde llegó a la tienda, con el orgullo bien prendido y con ganas de pelear. Yo no quería venir a reclamarle, señora Carmen, hasta estar segura, pero no me quedan dudas de que usted es una vieja cochina, una marrana. Le pido que por favor se aleje de mi hijo, que lo deje en paz. Mírese nomás, pedazo de prostituta arrumbada, queriendo echarse al plato a mi niño. La verdad es que no tiene vergüenza. Evidentemente la señora Carmen no se iba a dejar, y sobre todo yo, también salía en su defensa. Mi madre no se la podía creer, estaba indignada. ¿De verdad estás defendiendo esto, Luis? No te lo puedo creer, me avergüenzas como hijo. A mí se me hace que esta cabrona ya te lavó la cabeza, porque aparte de piruja dicen que es bruja. No sé qué voy a hacer, pero mientras tanto, mientras quieras seguir con ella, te pido que por favor no vuelvas a la casa, ya no eres mi hijo. Y en cuanto a usted, señora, debería estar agradecida de que aquí mismo no le dé una arrastrada. La señora Carmen ya estaba bien prendida. A ella le daba coraje la reacción de mi madre, y por eso es que le contestó: no, pues si no es pendeja, señora, usted sabe que donde me quiera poner la mano encima, así mismo la voy a dejar, ahí arrastrada en la tierra. La voy a hacer que se trague sus palabras. Aquello mi mamá lo vio como un reto, y rápido se acercó y le puso una cachetada a la señora Carmen, mientras que ésta se levantó y agarró del cabello a mi mamá. Ahí empezaron los jaloneos, los gritos. La gente empezó a acercarse. Maldita gente morbosa. Estaban disfrutando aquello como un espectáculo. Todos gritaban, apoyando a mi madre y otros a la señora Carmen. Algunos reían nada más de ver aquello, porque parecía una pelea de dos viejas ridículas. Pero con lo que no contaban es que mi mamá le jaló la blusa a la señora Carmen y se la reventó, haciendo que los atributos le quedaran completamente de fuera. Aquello fue taco de ojo para los mirones, aquellos que estaban complacidos de por fin haber conocido los secretos de la señora Carmen, aquellos que guardaba bajo el escote y que muchas veces les había atraído mucha curiosidad, mucho misterio, por saber qué tan bellos eran sus encantos. Aquella pelea habrá durado algunos minutos, pero por suerte iba pasando una patrulla, la cual se acercó para finalmente detener el encuentro.
Aquello fue todo muy feo, porque se las llevaron a las dos a la delegación, pero la señora Carmen, al tener dinero, ella pagó una fianza, mientras que mi madre se quedó por 2 días encerrada. La señora Carmen estaba muy molesta con mi madre, y honestamente yo también. Sabía que era mi mamá, pero yo no quería que se metiera en mi vida. Yo quería ser feliz junto al amor de mi vida, o al menos así lo creía en ese momento. Como era de esperarse, hubo desprecio de parte de mi madre, de mi padre y mis hermanos. Ellos ya no me querían en la casa, me desconocían como familia, y no me quedó más remedio que irme a vivir con la señora Carmen. En definitiva, para mí aquello no era malo, al contrario, sentía que estaba viviendo un sueño. Me sentía adormecido por el placer que esa mujer me daba, y no me importaba lo que afuera en el mundo ocurriera, yo ahí era feliz. Pero los problemas ahí no terminarían. Constantemente mi madre pasaba y le gritaba groserías a la señora Carmen, a mí también. Aquello era humillante, y aunque esto no afectó las ventas de la tienda, sí lo hacía con la reputación mía y de la señora, y honestamente ya no sabía qué hacer. Aquella situación era mucho para un joven de 19 años. Pero mientras tanto, la señora Carmen me trataba mucho mejor. Me dio más comida, me compró ropa, me pagaba más por el trabajo, pues me decía que ahora yo era el hombre de la casa. Y créanme que yo me creía ese rol. Me sentía más hombre, más fuerte. Pero eso no significa que todo aquello fueran cosas buenas, pues muy pronto empecé a descubrir una faceta oscura de aquella señora Carmen, a la que yo consideraba mi amor. Fue para una madrugada. La señora Carmen se levantó y se metió a un cuartito del fondo. Aquel siempre tenía una puerta con candado, y me llamó la atención el por qué se metía ahí a esas horas. Empecé a escuchar murmullos, como rezos, y también un golpeteo seco, como si moviera frascos. De inmediato empecé a percibir el aroma del humo. No era de cigarro, era como hierbas o algo así. Sin embargo, decidí no molestar, no intervenir. Al día siguiente le pregunté a la señora Carmen qué estaba haciendo en la madrugada. Sin embargo, ella, con un tono imperante y seco, me dijo que no hiciera preguntas sobre cosas que eran personales de ella, que eso sí, que había un límite, pues existían cosas de ella que no podía contarme y que yo jamás debería saber. Aquello me dio miedo. Me puse a pensar en los rumores de que la señora Carmen fuera una bruja. Yo no tenía idea de qué tan peligroso fuera aquello, pero tampoco tenía ganas de averiguarlo. Pero la vida misma me daría las respuestas. No fue la señora Carmen quien me dijo si ella era una bruja. Lo hizo directamente la salud de mi madre. Y es que no me enteré por ella, sino por una vecina. Aquella me dijo que de un día para otro, a mi madre se le había inflamado el cuerpo, que le salieron manchas como quemaduras por dentro de la piel, que ella no dormía, que gritaba del dolor, que no tenían dinero para el doctor, y que por más que le ponían ungüentos, le daban tés o remedios, aquello no cedía, porque aquellas manchas, después de ser unas manchas, terminaron convirtiéndose en llagas que le ardían, que le estaban carcomiendo y pudriendo la piel. Yo me acerqué para ver qué pasaba, pero mi padre, muy enojado, me corrió. Me dijo que yo había llevado la desgracia a esa casa, todo por haberme involucrado con la señora Carmen. Por más que le insistí y le rogué a mi papá, él de un golpe en la cara me hizo retroceder. Me gritó que se sentía humillado por mí, que yo había manchado a la familia. No me tocó más que regresarme. Estaba yo muy callado. La señora Carmen me pidió una disculpa. Me dijo que lamentaba haberme metido en esos problemas, pero me dijo que me amaba y que ella me iba a cuidar, que siempre estaríamos juntos. Pero yo ya no sentía tanta comodidad, sentía culpa. Me dolía que mi familia me rechazara, pero solo era cosa de tiempo para que una oscura verdad saliera a la luz. Fue para una mañana que la señora Carmen salió a ver al dentista. A ella le dolía una muela y me dejaría solo por unas 4 horas. Yo sabía todo del negocio y podía atenderlo sin problema. Pero mientras me quedé solo, una idea empezó a rondar por mi cabeza. ¿Qué es lo que había en aquella habitación de la parte de atrás? Ese pequeño cuartito del fondo,
¿Qué misterios ocultaba? Yo no sabía si buscar la manera de abrirlo o no, pero la curiosidad terminó ganándome. Yo sabía que la señora Carmen guardaba las llaves en un gabinete. Ahí, aunque yo no sabía en cuál cajón, pues ahí guardaba herramientas y demás cosas. Rápido fui y le dejé a la suerte el hecho de que si encontraba la llave, entonces abriría aquel cuartito, sin importar que me estuviera jugando hasta la vida. Busqué y busqué, y para mi suerte o para mi mala suerte, finalmente encontré algunas llaves medias oxidadas. Tomé una de estas, la que mejor se veía, y fui a la parte de atrás. La inserté en el candado, y finalmente abrió la puerta. Lo que mis ojos vieron allí dentro fue algo horrible, una cosa que no puedo borrar de mi memoria, porque había unas veladoras, había una figura de la Santa Muerte, y también había unos frascos que contenían hierbas, algunas otras cosas, pero uno de estos tenía lo que parecía ser un animal muerto que se conservaba en alguna sustancia, quizá pudiera ser alcohol, yo no sé de ese tema, pero también dentro, metida en una bolsa de plástico, se encontraba una fotografía de mi madre, y aquello para mí fue el indicio de que la enfermedad que ella padecía era provocada por brujería, no por algo más. Encontré infinidad de cosas, y entre estas, encontré un pequeño muñeco, uno donde estaba escrito en una papeleta mi nombre completo, y el cual tenía varios alfileres encajados. Ahí me di cuenta que la señora Carmen me había hecho un amarre de amor. Por eso es que me había enloquecido por ella. Por ello es que sus besos me sabían tan dulces, sus caricias tan placenteras y su compañía tan irresistible, al grado que pude sobreponer a la señora Carmen por mi familia. Aquello me estaba matando, el haber descubierto dicha verdad. No sabía cómo manejarlo. Lo único que pude hacer fue cerrar la puerta, dejar todo tal y como estaba, seguir a mi trabajo y fingir que nada había pasado. Pero esto era imposible. Empezaba a arderme el estómago, del coraje, de la impotencia, de saber que mi madre estaba enferma y prácticamente al borde de la muerte por mi culpa. Eso era algo que yo no quería perdonarme, no podría. Un rato después llegó la señora Carmen, me dio un beso, se metió a guardar algunas cosas que trajo y después se puso a trabajar junto conmigo. Yo andaba un poco serio y ella lo notó. Le dije que me dolía un poco el estómago, que a lo mejor lo que almorzamos me hizo daño, y como el malestar era tanto, la señora me preparó un remedio, el cual me curó casi al instante. Esa noche hicimos el amor como de costumbre. Aquella mujer tenía mucha energía para su edad, y yo también, por lo tanto era muy difícil que yo le negara la intimidad. Nos quedamos dormidos, pero un rato después, la señora Carmen se volvió a levantar, se dirigió hacia aquel pequeño cuartito y volvió a rezar. El aroma al humo era inevitable, y me di cuenta que ella seguramente estaba haciendo algo en contra de mi madre. Vaya, la verdad es que yo necesitaba detener todo aquello, pero con lo que no contaba es que tras pasar la noche, en la mañana, se corrió la noticia de que mi madre había amanecido sin vida. Aquel mal que le atacaba terminó con su existencia, con sus dolores, pues se dice que los últimos días los pasó como un infierno, que los dolores eran insoportables, que ella no podía dormir, se la pasaba agonizando, que no había medicamento que le quitara los malestares. Aquello me dolió sobre todo porque no pude acercarme a ella. Se me negó la entrada al funeral, el acceso al entierro. Me sentía desterrado de mi familia, y de verdad eso era algo que me dolía en el pecho. Pero también como hombre tenía que aceptar el camino que yo había tomado, la decisión que me había llevado a estar lejos de mi familia. Pero también ya no quería estar con la señora Carmen. Yo le tenía miedo, sabía que tenía que huir, que irme lejos, pero no sabía cómo ni a dónde. No tenía un lugar seguro. No conocía a alguien que me permitiera esconderme de la realidad tan horrible que estaba viviendo. Por eso es que con los días fui planeando algo, una estrategia que era simple pero peligrosa, pues finalmente no me quedaba otra opción.
empecé a analizar la posibilidad de robarle a la señora Carmen una buena cantidad de dinero, y es que ella iba al banco una vez al mes. Mientras tanto, durante los 30 días, ella acumulaba el dinero de las ganancias de la tienda, aunque aquello no era una millonada, pero finalmente era suficiente dinero como para que yo pudiera esconderme por ahí. Por lo tanto, estuve siendo muy cuidadoso para entender dónde guardaba ella el dinero en la casa, pues eso sí, ella siempre manejaba sus dineros con gran privacidad, pero después entendí que ella guardaba el dinero ahí en el cuartito, donde hacía la brujería. Ahí tenía un pequeño baúl. Esperé el momento preciso. Fue una noche. Recuerdo que la señora Carmen le dolía un poco la cabeza y se tomó unos tés que ella hacía, una mezcla de té de azares y no sé qué más, el cual le daba la posibilidad de dormir profundamente. Esa noche era cuando yo debía actuar, y ya con la señora Carmen bien dormida, yo despacio fui hasta el gabinete donde ella guardaba las llaves del cuartito. La tomé, abrí el candado, también fui abriendo la puerta lentamente, hasta que me encontré con aquellos altares de brujería. El trabajito que le había hecho a mi madre ya no estaba, seguramente ya no lo necesitaba, pues mi madre ya estaba muerta. Me puse a buscar como loco, hasta que finalmente encontré aquel dichoso baúl. Este no tenía un candado ni nada, simplemente se levantaba la tapa, y lo que me encontré ahí era mucho dinero, mucho más de lo que la señora pudiera juntar en un mes, y para mí aquello era el boleto a mi mejor escape, así que no tenía que dejar pasar la oportunidad. Rápido tomé una mochila, empecé a meter todos los fajos de billetes, rápido, con ansiedad de que la señora se despertara, y entonces se me armara un problema más grande. En cuanto terminé, vi que ahí mismo en el cuartito, la señora tenía unos frascos de alcohol, el cual rápido comencé a derramarlo en aquella pequeña habitación. Derramé demasiado alcohol y después le prendí fuego. Instantáneamente la lumbre empezó a crecer y crecer. Las llamas empezaban a devorar todo, y yo lo único que pude hacer fue salir corriendo. No me importaba si la señora Carmen se quemaba con todo aquello. Yo ya quería verla muerta. Tenía coraje y resentimiento por todo lo que le había hecho a mi madre, por haber jugado tan sucio, pues ella con su brujería había logrado destruir a mi familia, había logrado destruir mi felicidad. Por mi parte corrí hasta un bulevar. Tomé un taxi que me llevara a la central. Allí estuve un par de horas. Esperé a que llegara un camión que me llevara a un municipio vecino, donde yo pretendía iniciar una nueva vida, o mínimo esconderme un buen tiempo. La conciencia me pesaba, pues me sentía como un cobarde. Había destruido todo en mi vida y había huido, pero no tenía otra forma de sobrevivir. Estuve rentando un cuartito durante un tiempo. No tuve que preocuparme por trabajar. Mientras tanto, busqué la manera de estar en contacto con mi familia, no directamente con ellos, sino con gente cercana. De esa forma me enteré que, aquella noche del incendio, la señora Carmen fue rescatada, con vida. Sin embargo, perdió todo lo de la tienda. No hubo mercancía que rescatar, y de su casa, hasta los muebles se convirtieron en cenizas. Supe también que la señora Carmen se fue a vivir con una de sus hermanas, pero tiempo después, un par de años, la señora Carmen estuvo librando una batalla contra una enfermedad pulmonar, pues todo el humo que aspiró mientras el incendio ocurría le dejó graves lesiones que con el tiempo la llevaron a la muerte. Por mi parte, después de haber estado oculto por tanto tiempo, decidí irme a trabajar a Estados Unidos como mojado. Con el dinero que robé de la señora Carmen, pagué al coyote que me ayudó a cruzar, que me consiguió un trabajo, y hasta la fecha sigo viviendo de este lado. Desde acá sigo ayudando a mi familia, pues después de tiempo pude lograr hacer las paces. Conseguí el perdón de mi padre, de mis hermanos. Jamás le he dicho a nadie que la brujería que la señora Carmen hizo fue lo que le arrebató la vida a mi madre, y mucho menos lo que me enamoró de ella. Al final todo queda en el juicio que cada persona quiera hacer. Sin embargo, la brujería es tan común, pero tan oculta, que quizá tú que estás escuchando este relato, en este instante estés siendo trabajado por alguien que te envidia, que te odia, o que simplemente por curiosidad
te utilizó para probar el poder de la magia negra. Aun con todo esto, yo jamás la utilizaría para hacer el mal. Creo en los caminos de Dios y en la vida, sobre todo en el respeto. Sé que dentro de lo que cabe también fui una víctima, pues la señora Carmen también me embrujó, pero también reconozco que hubo decisiones muy malas de mi parte, que contribuyeron a que todo saliera mal, y por eso es que me arrepiento, y sé que algún día también pagaré por ello. La justicia de Dios siempre ocurre. No hay nadie que se pueda escapar. Recuerdo con cariño a mi madre, y también con dolor por todo lo que le hice pasar. Me he prometido hasta la fecha sacar adelante a mi familia, y lo estoy haciendo bien. A mis hermanos menores les he dado educación, universidad. Hoy al día ya son profesionistas. A mi padre le he ayudado económicamente. El que ya no puede trabajar en la actualidad, él depende enteramente de mí. Solo espero poder regresar a México un día, poder abrazarlos, decirles que los quiero, pues he comprendido que a veces la vida nos lleva por caminos muy difíciles para poder encontrar la luz de la abundancia, de la fuerza y sobre todo de la madurez. En mi caso no es distinto de esto. Ustedes lo han escuchado y sé que muchos se identifican conmigo, pero al final sé que quedan muchas cosas por vivir y espero nunca más en la vida encontrarme con otra persona que utilice brujería en mi contra.